Vamos a comenzar de este punto. Vamos a hablar de la estabilidad de la pierna. Entonces, vean, el corazón tiene 4 cavidades. Esta es la aurícula derecha. La aurícula derecha. La aurícula derecha, ¿qué elementos anatómicos o vasculares recibe? Va a recibir a la vena cava superior, a la vena cava inferior, donde estas dos grandes venas desembocan o drenan en la aurícula derecha. ¿Qué otro elemento anatómico desemboca? Este se llama el seno venoso coronario. El seno venoso coronario es una estructura vascular que recoge sangre de todo el corazón. Si nos preguntan quién irriga el corazón, qué arteria irriga el corazón, las coronarias, las arterias coronarias. Las arterias coronarias se encargan de irrigar. Ahora la sangre, ¿quién recoge la sangre? Quien va a recoger la sangre venosa es el seno venoso coronario. Pero aquí tenemos la desembocadura, pero el seno venoso coronario tiene todo un trayecto. Entonces, quienes desembocan en la aurícula derecha es la vena cava superior, la vena cava inferior, el seno venoso coronario. Esas son las estructuras vasculares. Ahora, ¿qué detalles anatómicos tengo en la aurícula derecha? Aquí se hizo un corte en la pared anterior de la aurícula derecha. Se cortó esto y aquí estamos viendo en la cara posterior de esta pared anterior, estamos viendo músculos. Se llaman músculos pectíneos. Solo está en la cara, en la pared anterior de esta cavidad, los músculos pectíneos. También tenemos aquí una estructura que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Esto se llama válvula. Esta es una válvula cardíaca. Como va de la aurícula derecha al ventrículo derecho, se llama válvula auriculoventricular derecho. Pero tiene 3 valvas. Tiene una valva central, una valva anterior y una valva posterior. Se llama tricúspide. Entonces me preguntan la tricúspide, ¿cuántas valvas tiene? Tiene 3 valvas, pero todo se llama válvula. Todo se llama válvula tricúspide. ¿Cuántas valvas tiene la válvula tricúspide? Tiene 3 valvas, una anterior, una central y una posterior. Esta válvula solo se abre en una dirección. Cuando la sangre sale de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, esa sangre ya no puede regresar, no puede retornar. Esta válvula solo se abre de arriba hacia abajo, no se abre de abajo hacia arriba. No solo se abre en una dirección. Tiene un mecanismo, lo vamos a ver en el ventrículo. También tenemos aquí un pliegue de endocardio que está dirigiendo la dirección del flujo de la cava inferior, de la cava hacia arriba, el flujo sanguíneo. Y aquí hay como una pared que dirige el flujo sanguíneo hacia arriba. Y también el flujo sanguíneo del seno venoso coronario es dirigido hacia arriba, porque aquí tenemos no es una válvula como esta, es un tejido endocárdico que va a dirigir el flujo sanguíneo. Luego tenemos aquí, debemos tener un triángulo, se llama triángulo de Koch, en esta zona. Debajo del endocardio vamos a tener un nódulo, se llama el nódulo auriculoventricular. De otra forma, ¿cómo es que el corazón se contrae y se relaja? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cómo esa estructura puede contraerse y relajarse? Alguien tiene que estar manejando desde el punto de vista eléctrico. Entonces, en la desembocadura de la vena cava superior, aquí, debajo de esta capa, debajo del endocardio, hay un nódulo, se llama el nódulo sinusal. En este triángulo, se llama el triángulo de Koch, debajo del endocardio, hay otro
Y ese nódulo continúa con unas fibras. Las fibras nerviosas se llaman haz de His. Y el haz de His da una rama para el ventrículo derecho y una rama para el ventrículo izquierdo. Entonces, el nódulo sinusal que está en la desembocadura de la cava superior, en la pared posterior, tiene la capacidad de despolarizarse, de generar una corriente eléctrica o impulso eléctrico en forma espontánea. La frecuencia cardíaca, ¿cuánto es por minuto? 60. De 60 a 80. Entonces alguien está ordenando que tenga esa frecuencia, que es el nódulo sinusal. Entonces el nódulo sinusal se despolariza de 60 a 80 por minuto. Ese impulso eléctrico estimula al nódulo auriculoventricular. Y el nódulo auriculoventricular, ese impulso eléctrico lo dirige al haz de His. El haz de His es un tronco, va a tener una rama para el ventrículo derecho y una rama para el ventrículo izquierdo. Esa es la parte eléctrica del corazón. Luego de la parte eléctrica viene ya la contracción cardíaca. La contracción cardíaca es manejada por el impulso eléctrico. Si el nódulo sinusal dice se despolariza a 100 por minuto, habrá 100 contracciones por minuto. Entonces una parte es la parte eléctrica y otra es la parte muscular. Entonces este nódulo sinusal maneja la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si el nódulo sinusal se lesiona? El que toma la batuta, la dirección es el nódulo auriculoventricular. Este está lesionado. Entonces, el nódulo auriculoventricular se despolariza de 40 a 60. ¿No? Entonces, si el paciente empieza a correr, necesita 100 por minuto, pero este no llega a 100. Entonces el paciente ya tiene un problema cardíaco, no puede, empieza una agitación, ¿no? El corazón ya no responde y el cirujano de tórax le pone un marcapaso cardíaco. El marcapaso cardíaco va a ser la red del nódulo sinusal. Y el marcapaso cardíaco se puede programar o se autoajusta a la necesidad del paciente. Si el paciente empieza a subir escaleras, este tiene que aumentar su frecuencia. Si está moviendo el nódulo sinusal, tiene que despolarizarse con más frecuencia, a 100 por minuto. ¿No? Entonces, cuando hay los pacientes que reciben o se les colocó un marcapaso, está reemplazando al nódulo sinusal que está dañado. Entonces, resumiendo, en la aurícula derecha tenemos el músculo pectíneo, tiene la capacidad de contraerse. Tenemos la desembocadura de la cava superior, la desembocadura de la cava inferior con una pequeña válvula o valva, la desembocadura del seno venoso coronario con su valva, la válvula auriculoventricular o válvula tricúspide con sus 3 valvas. Aquí estará la desembocadura de la cava superior, estará el nódulo sinusal. Al nódulo sinusal también se denomina marcapaso cardíaco. Nódulo sinusal, marcapaso cardíaco. Y luego tenemos otro nódulo en esta zona triangular. Este es el triángulo, se llama triángulo de Koch. Debajo del endocardio está membrana, está el nódulo sinusal. Ahora, el corazón, perdón, la aurícula derecha, ¿cuál es el mayor diámetro de la aurícula derecha? Es el diámetro vertical. El diámetro no es menor. Pero ¿por qué la aurícula derecha crece de forma vertical? Por el flujo sanguíneo. Por aquí viene un volumen de sangre en esta dirección. Y en la parte inferior otro volumen. Esos volúmenes chocan, ¿no?, dentro del flujo. Ese flujo sanguíneo choca dentro de la cavidad y el corazón, o la aurícula derecha, crece en sentido vertical. Su diámetro vertical es mayor que el diámetro transverso.
válvula aurículo-ventricular derecha, ¿no? Aquí tenemos la desembocadura de la cava inferior, la desembocadura del seno venoso coronario. A este repliegue de mucosa le llaman válvula de Eustaquio. La válvula de Eustaquio es este repliegue. No es una válvula como esta, simplemente es un repliegue de bloqueo que dirige el flujo sanguíneo de forma vertical. ¿No? Entonces, esto se llama válvula de Eustaquio. Y este repliegue de endocardio que está en relación al seno venoso coronario se llama válvula de Teresio. La válvula de Teresio en relación a la desembocadura del seno venoso coronario y la válvula de Eustaquio en relación a la desembocadura de la vena cava inferior. Aquí tenemos la fosa oval. ¿No? Esta fosa oval está cubierta por una membrana. Durante la vida fetal, aquí no hay membrana, hay comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Y luego del nacimiento, aquí crece una membrana y lo termina por tabicar, por separar ambas aurículas. Aquí están los músculos, se llaman músculos pectíneos, todos están. Este es el ventrículo derecho. Esta es la aurícula que vamos señalando y aquí ya pasamos al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho estamos viendo a la válvula tricúspide desde abajo. Desde el ventrículo estamos viendo a la tricúspide. En cambio, aquí estamos viendo a la tricúspide desde arriba, desde el aurículo. Entonces, visto por abajo, aquí tenemos la válvula tricúspide o válvula aurículo-ventricular derecha. No es lo mismo. ¿Cuántas válvulas tiene? Válvula es todo es la válvula. Ahora, ¿cuántas válvulas? Cada uno de estos se llama válvula. Tiene una válvula septal. Entonces tenemos una válvula septal. Esta es la válvula septal. Tenemos una válvula anterior y una válvula posterior. Donde otra forma, si me señalan todo esto, se llama válvula. La válvula tricúspide o válvula auriculoventricular. Y me preguntan, ¿cuántas válvulas tiene la tricúspide? Tiene 3 válvulas. Una pegado al septum. Esta pared que ven aquí se llama el septum. Todo esto es el septum interventricular. Es la pared que separa ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. Se llama septum interventricular. Entonces, pegado a este septum está la válvula septal. Hacia adelante, la válvula anterior, y hacia atrás, la válvula posterior. Sí, tiene 3 válvulas, ¿no? Pero cada una de estas válvulas, fíjense, tiene unas cuerdas tendinosas. Cada una se llama cuerda tendinosa. Esta es una cuerda tendinosa, otra cuerda no. Pero la cuerda tendinosa está sostenida por estos músculos. Estos músculos se llaman músculo papilar o pilar. A cada uno de estos corresponde una valva. La valva anterior tiene su pilar, la valva posterior tiene otro pilar y la valva septal tiene otro pilar. Del vértice de cada pilar salen las cuerdas tendinosas. Entonces, esta válvula, cuando la sangre viene de la aurícula derecha hacia el ventrículo, la sangre pasa, ¿no? Pero cuando esa sangre va incrementándose en esta cavidad, el mismo flujo sanguíneo empuja estas válvulas y lo cierra. Y no puede regresar sangre hacia la aurícula derecha. Entonces, como no puede regresar la sangre hacia la aurícula derecha de donde ha venido, tiene que ir a vencer la presión de esa válvula entre el ventrículo derecho y el tronco de la pulmonar, que es una arteria. Hay una válvula, se llama válvula
Entonces, como la sangre no puede retornar hacia la aurícula derecha, la sangre va, aquí se va incrementando la presión a medida que las fibras musculares se van contrayendo, se va elevando la presión y esa presión vence a la presión de este tronco arterial. Al vencerse, al ser mayor la presión aquí, esta parte se abre hacia arriba. Y cuando la sangre pasa al tronco de la pulmonar y quiere regresar, estas valvas se despliegan, ¿no? Y se llenan de sangre y cierran el valva. O sea, la sangre que sale pulsada al tronco de la pulmonar no puede regresar, solo va en esa dirección. Entonces este mecanismo o esta válvula impide que la sangre regrese hacia el ventrículo derecho. ¿Qué pasaría si esta válvula está dañada? Una disminución, una endocarditis y dañó una de las válvulas. Entonces la sangre que sale expulsada va a regresar por esa válvula. Entonces va a regresar hacia el ventrículo. Y este ventrículo va a empezar a crecer. Imagínense que 1 mililitro de sangre que regresa. Y en 1 minuto hay 60 latidos. 60 mililitros van a regresar en cada minuto. Y esto empieza a crecer. Y luego ya este es un corazón insuficiente. Los músculos ya no pueden ante el volumen de sangre y empiezan a dañarse los músculos. ¿No? Se va dañando y va creciendo el corazón. Entonces, el crecimiento cardíaco se llama cardiomiograma. Es como un elástico, las fibras musculares. Lo van estirando, ¿no es cierto? Y luego se contrae. Pero de tanto haber sido estirado, se van rompiendo las fibras y ya no va a tener capacidad de contraerse. Ya entra en una insuficiencia cardíaca. Primero, daño de la válvula, se llama insuficiencia valvular, de esta válvula o de esta válvula. Pero hay insuficiencia valvular. Al final, cuando el corazón ya no puede expulsar el volumen, se llama insuficiencia cardíaca. Y hay daño mayor, ¿no es cierto? Entonces, comienza con un daño de válvula y termina con un daño cardíaco. Un corazón insuficiente, hay medicamentos para aumentar la fuerza de contracción, pero al final termina, el corazón va creciendo, se va llenando de sangre, o esa sangre ya no lo puede expulsar porque hay daño muscular y el paciente lo único que le queda es un trasplante cardíaco, o sea, cambiar, sacar el corazón y poner el corazón en un implante cadavérico, porque las fibras musculares están dañadas o no se reparan. Entonces, la aurícula, el ventrículo derecho, ¿qué detalles anatómicos tiene? Tiene la válvula tricúspide, con sus 3 válvulas, central, válvula anterior y válvula posterior. Tiene cuerdas tendinosas, esto se llama, cada uno de estos es una cuerda tendinosa. Y esta cuerda tendinosa se dirige a la cara inferior de cada válvula, ahí se toca. Y en la parte inferior, ¿de dónde vienen estas cuerdas tendinosas? De estos músculos. Estos músculos se llaman músculo papilar, músculos papilares. Cada válvula tiene un músculo papilar. Este es el músculo papilar de esta válvula. Este es el músculo papilar de la válvula anterior y este es el músculo papilar de la válvula posterior. ¿Cuál es la función de estas cuerdas tendinosas del lomo? Evitar que esta válvula se vaya hacia la aurícula derecha, ¿no? Que sea insuficiente. ¿Qué pasa si el paciente tiene un daño de estas cuerdas tendinosas? La válvula se va a abrir hacia aquí, la sangre va a regresar. A veces hay un infarto de este tejido, se mueve este tejido, se sueltan estas cuerdas tendinosas y la válvula se llama prolapso. Esta válvula que
solamente se abre hacia el ventrículo, se va a abrir hacia el ventrículo y la sangre va a regresar y esta válvula se hace insuficiente. Se llama insuficiencia de la válvula tricúspide. ¿Qué otro detalle anatómico tenemos en esta cavidad? Estas son trabéculas carnosas. Aquí se llaman trabéculas carnosas. Y esta se llama banda moderadora. Ese tejido que va de la pared septal a esta pared se llama banda moderadora. Entonces, hay un tejido que gobierna el corazón, se llama el sistema de conducción, que es el sistema nervioso del corazón. Habíamos señalado que el sistema nervioso del corazón está formado por un nódulo que está en la desembocadura del cabo superior, se llama nódulo sinusal. Aquí hay un triángulo, se llama triángulo de Koch. Hay otro nódulo. Los nódulos son tejidos especializados, ¿no?, que se encargan de despolarizarse, enviar un impulso eléctrico entre ellos, ¿no? Ese nódulo, el nódulo sinusal, continúa por una fibra, se llama haz de His. El haz de His viene por el tabique interventricular. Y ese haz de His, que es un tronco de tejido de conducción, se divide en una rama derecha para el ventrículo derecho y una rama izquierda para el ventrículo izquierdo. Y esa rama derecha del haz de His viene por este tejido, se llama banda moderadora. El contenido de esta banda moderadora por dentro, en su estructura, tiene fibras de conducción, que es la rama derecha del haz de His. Luego lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos el ventrículo derecho en otro dibujo. Esta es la válvula tricúspide, las cuerdas tendinosas, la válvula septal, la válvula anterior y la válvula posterior. Aquí tenemos los músculos papilares, ¿no? También se llama pilar. Músculo papilar o pilar. No músculo pilar, sino pilar nada más. Tenemos un pilar central, un pilar anterior, un pilar posterior, o músculo papilar. Pilar a secas o músculo papilar. También antes se conocía como columnas carnosas de primer orden, a los pilares, columnas carnosas de primer orden. Esta de aquí es la banda moderadora. Por el interior de esa banda moderadora viene la rama derecha del haz de His, que está llevando el impulso eléctrico para estimular a las fibras musculares. Ahora, a la salida, desde la gran cavidad del ventrículo derecho, a la salida, aquí hay un espacio, se llama el cono pulmonar. La sangre primero se llena aquí, luego esa sangre se empuja hacia el cono pulmonar y la presión aquí debe ser tan elevada que vence la presión de la arteria pulmonar. En ese momento se abre esta válvula. Este se llama válvula pulmonar. Esta válvula pulmonar es diferente a la válvula tricúspide. Entonces, por la presión ejercida por la contracción del ventrículo derecho, se va elevando y vence la presión del tronco de la pulmonar. Y se abre la válvula pulmonar hacia arriba. Y cuando la sangre está en el tronco de la pulmonar, quiere retornar, ya no puede, porque estas válvulas se impiden. Estas válvulas solo se abren hacia arriba, pero cuando regresa ya no. Y no regresa nada de sangre. Entonces tenemos válvula tricúspide entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Válvula pulmonar entre el ventrículo derecho y el tronco de la arteria pulmonar. Ahí está. Esta zona que está antes de la válvula pulmonar se llama cono pulmonar. Ahora, aquí hay un tejido, este relieve que ve aquí. Es un alto relieve en esta zona, entre la cavidad propiamente y el cono
válvula de la pulmonar tiene un engrosamiento de fibras musculares. A esto se llama cresta supramarginal. El otro nombre es espolón de Wolff. El espolón de Wolff o cresta supraventricular está entre el cono de la pulmonar y la cavidad ventricular. Bueno, son detalles anatómicos, descripciones anatómicas. Y aquí es lo mismo, simplemente para aclarar las partes de una válvula. Una válvula está formada por valvas que disparan una válvula. Cada válvula tiene cuerdas tendinosas y esta cuerda tendinosa está pegada al músculo papilar. El músculo papilar es este. Y del vértice salen las cuerdas tendinosas con dirección a la cara inferior de la válvula. Esta válvula permite el ingreso de sangre a esta cavidad, pero no puede retornar. Al querer retornar, empuja esa válvula, es como si cerrara la puerta por dentro, lo cierra herméticamente y no puede regresar. Nada de sangre del ventrículo a la aurícula no debe regresar, ¿no? Pero cuando hay daño en una de las válvulas, regresa la sangre. ¿Y quién va a crecer? Es la cavidad, la aurícula derecha se va a crecer. Aquí está la válvula pulmonar. La válvula pulmonar, ¿cómo se llama? Válvula pulmonar. Entonces, aquí está la válvula pulmonar. Si me preguntan, la válvula pulmonar, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esta válvula pulmonar. La válvula pulmonar, ¿cuántas valvas tiene? ¿Cuántas ven? 1, 2, 3. La válvula pulmonar tiene 3 valvas. Una valva anterior, una valva izquierda y una valva derecha. Este está adelante, hacia el lado izquierdo está, y esta es la derecha. Y lo vemos aquí, esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. Entonces tiene una valva anterior, una valva derecha y una valva izquierda. Esta es la anterior, la izquierda es esta y la derecha. Esta es la cara anterior, este es el lado izquierdo y el lado derecho. Aquí está la tricúspide, esta es la bicúspide y esta es la válvula aórtica, válvula pulmonar, válvula aórtica, la tricúspide y la bicúspide. No, visto de arriba, lo hemos cortado, hemos sacado las aurículas solo para ver las válvulas. Porque es tricúspide, tiene una valva septal, una valva anterior y una valva posterior. La bicúspide tiene una valva anterior y una valva posterior. La aorta tiene una valva posterior, una derecha y una izquierda. La pulmonar, una anterior, una derecha y una izquierda. Estamos viendo esto. Entonces la válvula pulmonar tiene una valva anterior, izquierda y derecha. Entonces la sangre que sale expulsada por aquí, cuando quiere regresar, estas válvulas se despliegan y la sangre cae en la cavidad y esa cavidad hace que estas 3 válvulas se junten así como esta y no pueda regresar así. A este espacio que está, es como un bolsillo, imagínense el bolsillo de una camisa. No, aquí hay una cavidad. Entonces cuando la sangre se llena aquí, esta válvula se despliega. A ese espacio se llama seno de Valsalva. O sea, cada válvula tiene un espacio que delimita, se llama el seno de Valsalva. Tendremos 3 senos de Valsalva. Entonces imagínense como el bolsillo de una camisa y el espacio se llama seno de Valsalva. Ahora, en el borde libre de la valva, aquí hay un nódulo. No, aquí hay otro nódulo. Aquí hay otro nódulo. No, ese se llama nódulo de Morgani. Son los
nódulos de Morgana o nódulos de la valva semilunar. Esta es una valva semilunar. Todo, ¿cómo se llama? Válvula. Y cada uno, valva. Cada uno se llama valva. Su otro nombre de la valva es cúspide. O sea, tiene una cúspide, otra cúspide, otra cúspide. Por eso esta válvula se llama tricúspide. Es como decir tres valvas. Cada una es una cúspide. Entonces, estamos viendo la válvula. Todo se llama válvula pulmonar. Cada uno, valva. En el humor, a todo le llama valva. Ahí hay que corregir. Todo esto se llama válvula. Cuando llevan cirugía de tórax, no, ahí van a ver el corazón. Entonces, reemplazo valvular va a reemplazar a todo esto. No es el reemplazo de una válvula, se reemplaza toda la válvula cuando está dañada. Entonces la sangre va del ventrículo derecho al tronco de la pulmonar. Porque esta, la fuerza de contracción, va a generar una presión aquí que va a vencer a la presión de sangre que está aquí. Entonces se abre la válvula. Y cuando la sangre quiere regresar, esa sangre se mete en los senos de Valsalva y se despliega. Al final termina cerrado, herméticamente cerrado. Y la sangre ya no puede regresar. Tiene que seguir hacia el tronco de la pulmonar y enviar la sangre hacia los pulmones. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo. Las paredes del ventrículo derecho son delgadas. Es una pared muscular delgada, porque este corazón del lado derecho no maneja presión, maneja volúmenes. Y la presión que debe desarrollar es solo para mandar hacia los pulmones. En cambio, el ventrículo izquierdo envía sangre a todo el organismo. Entonces necesita tener mayor cantidad de fibras musculares. O sea, el ventrículo izquierdo es más, su pared es más ancho, más grueso, porque tiene que desarrollar presión, alta presión. Entonces aquí tenemos el miocardio, que es la parte muscular del corazón, es mucho más grueso que la pared del ventrículo derecho. La pared del ventrículo izquierdo es más grueso que la pared del ventrículo derecho. Por tanto, aquí vamos a tener, este es visto por abajo. Estamos viendo por debajo a la válvula mitral o válvula bicúspide o válvula auriculoventricular izquierda. Tiene tres nombres: válvula auriculoventricular izquierdo, válvula bicúspide, porque solo tiene dos valvas, o válvula mitral. Esos tres nombres. Cuando dice daño de la válvula mitral, está dañada esta válvula, hay que reemplazar la válvula. Entonces, como tiene dos valvas, una valva anterior y atrás una valva posterior, normalmente a cada valva le corresponde un músculo papilar, como sus cuerdas tendinosas. Pero estos músculos papilares del ventrículo izquierdo son de mayor volumen, de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque aquí hay alta presión. Entonces necesitan tener unos músculos papilares muy gruesos, muy desarrollados. Generalmente hay dos músculos papilares, pero a veces hay uno accesorio para cada valva, igual tiene sus cuerdas tendinosas. Entonces, cuando este ventrículo izquierdo se contrae, la sangre sale expulsado hacia la aorta. Y la aorta distribuye la sangre en todo el resto del organismo. Entonces, ¿quién irriga, por ejemplo, al dedo gordo del pie? ¿Cómo llega la sangre al dedo gordo del pie? Por la presión que es desarrollada. Claro, la presión va a ir cayendo a medida que va yendo a arterias más periféricas. En la punta del dedo gordo la presión ya es cero, ya se perdió la presión.
Por esa sangre tiene que regresar, regresa por la cava inferior. Pero dirán, si la presión es cero abajo, en la punta del dedo gordo, ¿con qué presión regresa? ¿No? Pero todo el sistema está lleno de sangre. Aquí se pulsa la sangre y luego inmediatamente se llena. Todo el sistema está lleno de sangre. O sea, hay columna de sangre en todo el sistema. Entonces este se contrae, empuja la sangre que está aquí, y esta sangre que está empuja la sangre que está. Todo el sistema siempre está lleno. Entonces la vena recoge la sangre, ¿no? ¿Y cómo es que sube? A través de la cava inferior. Los músculos del miembro inferior comprimen a las venas, como si fuera un corazón. Lo comprime a la vena y las venas tienen válvulas dentro. Entonces la sangre va subiendo y cuando quiere regresar, la vena tiene válvula, ya no puede regresar. Entonces siempre es empujado de la parte periférica hacia la parte central donde está el corazón. Entonces, bueno, caminar o no. Claro, si no camina, la sangre se queda en los miembros inferiores. No, por eso, si no caminan, el miembro inferior se dematiza, ¿no? Se aumenta el volumen. Entonces, caminar es como hacer hacer contracción de una bomba que está en los miembros inferiores, que son los músculos, que comprimen a las venas, ¿no? Y esto te genera un retorno venoso. Tenemos lo mismo el ventrículo izquierdo. Ahora esta sangre del ventrículo izquierdo tiene que ir hacia la aorta. Aquí se ha retirado la válvula, no los pilares, ¿no? Solamente estamos viendo el pericardio, el miocardio, y aquí hay un tejido que se llama endocardio. El tejido que cubre por dentro el músculo es el endocardio. Todos estos son trabéculas carnosas, en alto relieve, algunos solamente es alto relieve, otros forman un puente, no son columnas carnosas, y esto favorece la contracción de toda la pared cardíaca. Y aquí vamos a la otra válvula. Antes vimos la válvula pulmonar, ¿no es cierto? Aquí tenemos la válvula aórtica. La válvula aórtica está entre el ventrículo izquierdo y la pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Tiene el mismo mecanismo que la válvula pulmonar. O sea, la válvula aórtica es semejante a la válvula pulmonar. Entonces, ¿cuántas válvulas tiene la válvula aórtica? Tiene 3 válvulas. Una posterior, una derecha y una izquierda. Habíamos visto un corte aquí. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. La pulmonar tiene una valva anterior, una derecha, una izquierda. Este es el lado derecho. ¿Por qué es el lado derecho? Pues es la tricúspide, está en el lado derecho. Esta es la bicúspide, está en el lado izquierdo. Entonces la pulmonar tiene 3 valvas, una anterior, una derecha, una izquierda. La válvula aórtica tiene una valva posterior, una valva derecha y una valva izquierda. Para que no se olviden, aquí pueden trazar, esta es una Y, ¿no? En la parte anterior, valva derecha, valva izquierda. Ahora, aquí la Y al revés, traza una línea y aquí abre. Entonces aquí es anterior, aquí es posterior. El lado derecho es el mismo y aquí el lado izquierdo. O sea, los dos tienen derecho, izquierdo. La pulmonar tiene anterior y la aorta tiene posterior, tiene valva posterior. Entonces aquí, la válvula aórtica tiene 3 valvas, una valva posterior, una valva semilunar izquierda y la derecha. Claro, aquí se ha cortado y lo hemos desplegado, ¿no? Pero este está alrededor de un orificio, ¿no? Entonces, aquí tenemos igual a esta cavidad entre esta valva y la pared, se llama seno de Valsalva. La cavidad se llama seno de Valsalva. Entonces la sangre que es expulsada del ventrículo izquierdo
hacia la aorta. Cuando regresa, se mete aquí en ese espacio la sangre y ya no puede regresar. Estas tres se despliegan, se juntan y evitan que la sangre regrese al ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa si se rompe una valva? ¿Qué pasa si se rompe esa valva? La sangre que sube va a regresar. Y este lado del corazón cada vez va a ir creciendo más, ¿no es cierto? Porque imagínense 1 mililitro de sangre que regresa en 1 minuto, en 24 minutos, en 60 minutos, ¿no? El corazón empieza a dilatarse. El corazón se va a empezar a dilatar y va a lesionar a los músculos de la pared. El corazón tiene una capacidad, es como si una bolsa le llena agua, pero la pared del corazón tiene la capacidad de contraer y expulsar el volumen. Le ponen más volumen, el corazón se extiende más y con mayor fuerza se contrae. Pero llega un momento en el cual el corazón ya se vence. O sea, ya no tiene la capacidad, se va rompiendo las fibras, ya ahí habrá ya no insuficiencia valvular por daño de una válvula, sino insuficiencia cardíaca y el daño es mayor. Entonces el cirujano de tórax puede cambiar una válvula. Hay prótesis valvulares, ¿no? Abre el corazón y coloca una prótesis. Pero si ya está dañado el corazón, ¿para qué coloca una prótesis en un corazón dañado que ya no tiene la capacidad de contracción? Tendría que hacer un trasplante cardíaco, ¿no? O sea, sacar el corazón y ponerle un corazón de cadáver. Ahora hacen trasplante con corazón de cerdo, ¿no? Corazón de cerdo, que es más resistente, se llama senotrasplante. Ahora, aquí en la aorta, porque a partir de esta válvula, ¿no? Hacia arriba está la aorta, todo esto es la aorta, al inicio de la aorta. Pero en el inicio de la aorta vemos unos orificios, ¿no? En este seno de Valsalva del lado izquierdo, encima, un orificio. En el seno de Valsalva, que es el espacio hacia arriba, otro orificio. Este orificio es el nacimiento de la arteria coronaria. Del lado izquierdo, aquí nace la coronaria del lado derecho. ¿Quién alimenta al corazón? ¿Quién le proporciona glucosa, oxígeno al mismo corazón? Son las arterias coronarias. ¿Y dónde nacen las arterias coronarias? En los senos de Valsalva. Aquí. Entonces, cuando la sangre es expulsada del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y cuando esa sangre quiere regresar y no puede porque estas válvulas están bien, ¿a dónde va a ir la sangre? Se mete por estos orificios, alimentan las arterias coronarias. Entonces las arterias coronarias con esa presión son bien perfundidas, bien irrigadas. Y la coronaria ya se encarga de irrigar todas las paredes del corazón. Entonces, quien irriga el corazón es la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. ¿Y dónde nace la coronaria izquierda? En el seno de Valsalva, del lado izquierdo, y la derecha, en el seno de Valsalva. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, ¿qué pasaría si esta válvula está dañada? Ha tenido una infección, una endocarditis bacteriana, ha destruido esta válvula. Entonces la sangre sale a presión y cuando regresa, por este lado va a regresar. ¿Y cómo alimenta a la coronaria? ¿Con qué presión va a entrar por ahí? Entonces las coronarias ya no son bien perfundidas. El corazón va a tener problemas. A eso se llama insuficiencia coronaria. O sea, una insuficiencia valvular trajo una insuficiencia coronaria. Entonces, mientras estas válvulas están sin ningún daño, las coronarias son bien perfundidas con sangre. Entonces, un daño, una insuficiencia valvular,
en la válvula aórtica, tiene que ser la aórtica, trae una insuficiencia coronaria. El paciente cuando quiere correr tiene dolor en el pecho, ¿no? Porque no tiene una buena irrigación. La falta de irrigación del corazón genera dolor, se llama angina del pecho. Si el dolor en un paciente para hacer una angina, ¿no? Un dolor en el pecho, un dolor precordial, máximo debe durar 20 minutos. El paciente tiene dolor y se sienta, y el dolor va a ir pasando. ¿No? ¿Qué nos está indicando? Que esta arteria está dañada. De repente hay placas de colesterol en su luz y no hay una buena perfusión. Entonces siente el paciente, le pasa el dolor y sigue caminando. Cuando empieza a subir la escalera, de nuevo dolor. Nos está diciendo que la arteria coronaria está siendo mal perfundida. Y el tejido que irriga esta coronaria está sufriendo, ¿no? Pero si el dolor dura más de 30 minutos, ahí hay un infarto y hay daño de la pared cardíaca. El paciente tiene que ir a emergencia. Un infarto no puede tener la carta, tiene que ir a emergencia para que le den anticoagulantes, ven si todavía pueden salvar esa coronaria o alguna de las ramas de la coronaria. Es cierto, le hacen un estudio de las coronarias, si ve que ya está bloqueado, ya se produjo el infarto, ya eso no va a volver a vivir. Ojalá que sea un infarto pequeño, que no altera la función cardíaca, pero si es del tronco principal de la coronaria izquierda, el daño va a ser grande y el paciente fallece. ¿Por qué los pacientes con infartos masivos fallecen? Ya el corazón ya no tiene la capacidad de contraerse. Pero a veces son infartos pequeños, que a veces ni el paciente ha tenido ningún síntoma, pero el cardiólogo le hace un electrocardiograma y detecta que el paciente ha tenido un infarto, pero no ha sido tan pequeño que no ha repercutido en la función del corazón. Entonces va a depender a qué nivel está el daño de la coronaria. Si es en el tronco, el daño es masivo. Pero si es en una de las ramas que está al final de la coronaria, el infarto, la necrosis del tejido cardíaco será pequeño, que no repercute en la función. Entonces aquí tenemos la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, aquí está la válvula bicúspide o mitral. Cada uno de estos se llama valva o cúspide. Y cada uno está sostenido por cuerdas tendinosas y cada cuerda tendinosa, ¿no?, comienza en un músculo papilar. En el vértice del músculo papilar está la cuerda tendinosa. La pared del ventrículo derecho es una pared gruesa porque maneja presión, tiene que enviar sangre a presión a través de la aorta para que llegue al caldero gordo, ¿no es cierto? En cambio es el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho solo envía sangre a los pulmones, o sea, no necesita desarrollar alta presión. Vamos a ver el sistema de conducción. Es el sistema de conducción. También se llama sistema cardiorrector. ¿Qué es su nombre para el sistema rector? Es el sistema nervioso del corazón. ¿No? O sea, el corazón tiene su propio sistema nervioso, que se llama sistema de conducción. ¿Quiénes forman el sistema de conducción? Uno es el nódulo sinusal o marcapaso cardíaco, ¿no? Nódulo sinusal. ¿Dónde ubico al nódulo sinusal? Son tejidos especializados. Todos estos son tejidos especializados, ¿no? ¿Dónde le ubico al nódulo sinusal o sino auricular? En la desembocadura de la cava superior, pero no en la luz, no se encuentra. Está en la pared de la vena cava superior, pero en la parte posterior, en la pared. No, está cubierto de endocardio, de la mucosa cardíaca, está debajo de la mucosa del corazón. Entonces, ¿cuál es el otro elemento del sistema de conducción? Este nódulo. Se llama el nódulo aurículo ventricular.
el nódulo auriculoventricular. Entonces, primero el nódulo sinusal, luego el otro elemento del sistema de conducción es el nódulo auriculoventricular. Luego viene el haz de His. Este es el haz de His. Este es el haz de His. Haz de His. Ahora, el haz de His va desde aquí hasta esta. Y luego se divide en una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha, el haz de His, va al ventrículo derecho y la rama izquierda va al ventrículo izquierdo. Entonces cada ventrículo tiene una rama del haz de His. Esta rama derecha, ¿no? Luego se divide en múltiples ramas, se llama fibras de Purkinje. Todas estas son las fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje están en contacto con las fibras musculares del corazón, con las fibras cardíacas. Entonces el impulso eléctrico se inicia en el nódulo sinoauricular o nódulo sinusal. ¿No? Ahí comienza el impulso eléctrico. Luego este impulso eléctrico estimula al nódulo auriculoventricular. Y este nódulo transmite el impulso a las de His, y el haz de His a las ramas, y las ramas a las fibras de Purkinje. Y estas fibras de Purkinje estimulan el músculo para que se contraiga, las fibras musculares para que pueda contraerse. Ahora, estas fibras de este nódulo sinusal o atrio o sinoatrial, ¿no? Marcapaso cardíaco también le llaman, tiene la capacidad de despolarizarse en forma espontánea. En forma espontánea lanza impulsos eléctricos, ¿no? Si está en reposo, lanzará un impulso eléctrico, 60 impulsos por minuto. Cuando empieza a caminar, se eleva a 70, 80 por minuto. Cuando empieza a correr, a 100, 120 descargas, ¿no? Y este impulso es capturado por el nódulo sinusal. Pero el nódulo sinusal, si no existiera el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular se despolariza de 40 a 60. Entonces, si este nódulo sinusal está lesionado, quien toma la dirección es el nódulo auriculoventricular. Pero este solamente se puede despolarizar de 40 a 60. Entonces, cuando está en reposo. Si el paciente empieza a caminar, ya no puede. Y si quiere correr, ya va a tener problemas de conducción. ¿No es cierto? Entonces, al tener este problema, el cardiólogo, al detectar este problema, el cardiólogo le coloca un marcapaso cardíaco, ¿no? Que reemplace al nódulo sinusal, ¿no? Porque es sobre el nódulo auriculoventricular es insuficiente. Entonces le coloca un marcapaso para tener mayor frecuencia cardíaca. Aquí en otro dibujo de otro autor, aquí tenemos el nódulo sinoatrial o sinoauricular o marcapaso cardíaco o nódulo sinusal. Está en la pared posterior de la desembocadura de la cava superior. Aquí está el nódulo auriculoventricular, ¿no? Está en un triángulo, se llama triángulo de Koch. Aquí vamos a encontrar una zona triangular, se llama triángulo de Koch. A ese nivel está el nódulo auriculoventricular. Y a partir de ahí sale el fascículo auriculoventricular o haz de His, que es el haz de His. Y el haz de His se divide en una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda para el ventrículo izquierdo y la rama derecha para el ventrículo derecho. Y cada una de estas fibras, la rama o pilar derecho, termina como fibras de Purkinje. Y la fibra de Purkinje está en contacto con las fibras musculares. A veces hay bloqueos, no sé si han escuchado, bloqueos de rama, ¿no? Hay un bloqueo en esta rama, ¿no?
por algún problema de irrigación, bloqueo de la rama izquierda o bloqueo de la rama derecha. Ahora, cuando dice el paciente tiene arritmia, ¿qué significa? El nódulo sinusal lanza descargas en formas simétricas. Si lo dibujamos sería una descarga, otra descarga, entre descarga y descarga hay un espacio y siempre regular. ¿Qué pasa si la descarga está alterada? Hay una descarga, un silencio, varias descargas, un silencio, descargas más potentes. Entonces, cuando vemos el electrocardiograma, decimos, este paciente tiene una arritmia cardíaca. Pues el nódulo sinusal le está lanzando descargas o impulsos eléctricos en forma regular, en forma irregular. Eso se llama arritmia cardíaca. Pero hay medicamentos para corregir eso, los medicamentos antiarrítmicos. Entonces, ¿cuál es la función del sistema de conducción? Genera impulsos eléctricos, no solo lo genera. ¿Y quién genera el impulso eléctrico? ¿Qué nódulo? El nódulo sinusal, que está en la aurícula derecha, y transmite el impulso eléctrico. Finalmente, el efecto de un impulso eléctrico que va a generar, que va a producir contracción muscular, pero coordinada. En un mismo momento las fibras musculares se van a contraer. Pero si el nódulo sinusal está alterado, no va a generar, ¿no es cierto? Va a tomar la batuta el otro nódulo, pero el otro nódulo no tiene la misma capacidad que el nódulo sinusal. Entonces se coloca un marcapaso cardíaco. Entonces la función del sistema de conducción es generar y transmitir el impulso eléctrico que finalmente va a terminar con contracción muscular. Entonces aquí es un esquema. Tenemos aquí el nódulo sinoatrial o nódulo sinusal. Aquí tenemos el nódulo atrioventricular. Este debe estar en el triángulo de Koch. Y este está en la desembocadura de la cava superior, en la pared posterior de la desembocadura. Aquí está el haz de His, este pedacito. Y luego el haz de His se divide en la rama derecha y en la rama izquierda. Y estas ramas terminan como fibras de Purkinje, ¿no? Y las fibras de Purkinje ya están en contacto con las fibras musculares cardíacas. El primero será el impulso eléctrico y luego la contracción cardíaca. Quien lleva la dirección del ritmo cardíaco es el nódulo sinoatrial. Cuando se altera, hay arritmia cardíaca. Y eso se puede ver en un electrocardiograma. Entonces, es aquí. El nódulo sinusal aquí se despolariza y envía el impulso eléctrico al otro nódulo, al nódulo auricular. Y eso va a generar contracción de la aurícula. Aquí, primero contracción de la aurícula, aquí dilatación del ventrículo y luego contracción del ventrículo. Todo el tiempo está pasando eso. Y se ve en un electrocardiograma, se puede visualizar las etapas de la contracción cardíaca. Entonces el tejido nodal se refiere al nódulo sinusal, inicia el latido y coordina la contracción de las cuatro cavidades. Entonces el sistema nodal hace eso, coordina la contracción de un mismo instante, no están actuando las paredes de las cuatro cavidades. Durante toda la vida es más. ¿Cuántos latidos por minuto? 60, 80 en un minuto. Ahora en una hora, multiplíquelo por 60. En 24 horas, 60 por 24. En un día, en 10 años, en 20, en 30, en 70 años, el tejido empieza a tener problemas. ¿Dónde está el triángulo de Koch? El triángulo de Koch. ¿Cuáles son los límites del triángulo de Koch? Entonces, esta es la aurícula derecha.
está aquí, la vena cava inferior aquí. No, aquí tenemos la desembocadura del seno venoso coronario, del seno venoso coronario. ¿No? Entonces, aquí va a haber un tendón, se llama tendón de Todaro, un relieve de la mucosa o del endocardio, se llama tendón de Todaro. El otro punto es el seno venoso coronario. Y para formar el triángulo, aquí es la implantación o la inserción de la válvula septal de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide, que hemos dicho, tiene tres valvas, una valva septal, una valva anterior y una posterior. La inserción de la valva septal es el otro límite del triángulo de Koch. Entonces aquí sería inserción de la valva septal de la tricúspide, el seno venoso coronario. Algunos consideran la válvula de progreso que está por detrás y el tendón de Todaro. Todo esto. Dentro de este triángulo está el nódulo auriculoventricular. Entonces, cuando dice límites del triángulo de Koch, ¿no? Tendón de Todaro, la implantación o inserción de la válvula septal, de la válvula tricúspide y el seno venoso coronario o la válvula de Tedeschi. Debajo del endocardio, que es la capa que cubre la cavidad hacia el endocardio, debajo del endocardio tenemos el nódulo auriculoventricular. Entonces, el nódulo sinusal está en la desembocadura de la cava superior, en la pared posterior. Esa es la ubicación anatómica del nódulo auriculoventricular en el triángulo de Koch. Aquí está en otro dibujo. Aquí es el tendón de Todaro, la inserción de la válvula septal y el seno venoso coronario. Entonces, en ese triángulo, es el triángulo de Koch, debajo del endocardio, ahí vamos a encontrar al nódulo auriculoventricular. Entonces, las fibras de conducción conducen rápidamente el impulso eléctrico a diferentes áreas del corazón. Los impulsos se propagan por las células del músculo cardíaco y luego las paredes se van a contraer en un mismo momento. Y aquí en otro dibujo, el haz de His, con la rama derecha o la rama izquierda, dependiendo de la cavidad. Estas son las fibras de Purkinje en contacto con las fibras musculares. La irrigación del corazón. ¿Quién irriga el corazón? El corazón va a ser irrigado por las arterias coronarias. Y si me preguntan, ¿dónde nace la arteria coronaria? ¿Dónde nace? En los senos de Valsalva, ¿no? En el inicio de la aorta, ¿no es cierto? Aquí habíamos visto los senos de Valsalva. Ahí, la arteria coronaria nace en el seno de Valsalva izquierdo, la derecha en el seno de Valsalva del lado derecho. A partir de aquí es aorta. O sea, el corazón toma sangre de primera mano, sangre bien oxigenada, recién ha ingresado la sangre oxigenada y lo toma. O sea, primero coge el corazón, después lo demás. Entonces aquí está. Y tenemos aquí al corazón cortado y lo vemos por arriba. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Cortado
dorsal. La pared del ventrículo izquierdo es más gruesa, la pared del ventrículo derecho es más delgada. Este territorio le corresponde a la coronaria izquierda. Todo esto es territorio de la coronaria izquierda. Entonces la coronaria izquierda, la arteria coronaria izquierda, irriga, dice 2/3 anteriores. Este se llama septum. ¿A qué le llamamos septum? A la pared que está entre el ventrículo derecho y el aurículo, en el ventrículo izquierdo. Entre ambos ventrículos hay una pared, es como si fuera un cuarto con una pared que está al centro, ¿no? Hay dos habitaciones separadas por una pared. Entonces, dos compartimientos separados por esta pared, a esta pared la llama septum. Como está entre los ventrículos, ¿cómo le llamaríamos? Septum interventricular, ¿cierto? Entonces, los 2/3 anteriores de la pared del septum, de la parte anterior, es irrigada por la coronaria izquierda. El tercio posterior del septum por la coronaria del lado derecho. Entonces aquí tenemos la aorta, ahí está saliendo la coronaria izquierda, y de verde es la coronaria derecha. Coronaria derecha, coronaria izquierda. Y el resto del ventrículo izquierdo, o gran parte del ventrículo izquierdo por la coronaria izquierda. Entonces, esta proporción debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué coronaria sería esa? La derecha. Esta es la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Este surco se llama surco aurículo ventricular derecho, por donde pasa la coronaria derecha. Esta es la coronaria derecha. Está saliendo de la aorta. Esta es la aorta. Sale del seno del dorsal para el lado derecho. Aquí comienza la coronaria derecha y termina en la parte posterior. Todo esto es la coronaria derecha hasta aquí. Por todo el surco aurículo ventricular derecho. Y en su camino da múltiples ramas. Bien, las ramas para la misma aorta. Las ramas para el nódulo sinusal. ¿Quién irriga el nódulo sinusal? La coronaria derecha. Las ramas para la aurícula, ramas auriculares. Las múltiples ramas para el ventrículo. Todas estas ramas son ventriculares. Una arteria que está en el borde del corazón se llama marginal derecha. También va a irrigar no solo al nódulo sinusal, también irriga al nódulo aurículo ventricular. O sea, quien irriga los nódulos es la coronaria derecha. Entonces, el territorio de la coronaria derecha será la aorta, el nódulo sinusal, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el nódulo aurículo ventricular. Ahora, la aurícula izquierda vendrá por este canal, por este surco, el surco aurículo ventricular izquierdo. Este se llama surco aurículo ventricular derecho. En el lado opuesto estará el surco aurículo ventricular izquierdo. Esta coronaria derecha apenas es grande, por lo menos tiene unos 10 centímetros de longitud. En cambio, la coronaria izquierda, ahora lo vemos, pequeñita, tendrá 2 centímetros. Esa es la coronaria izquierda, es esta. Hasta aquí nada más es coronaria izquierda. Y luego la coronaria izquierda se divide en 2 grandes troncos. La interventricular anterior, que está descendiendo entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo hay un surco, se llama surco interventricular. Por ahí desciende la rama interventricular anterior. Y la otra rama, la arteria circunfleja, es este. Entonces la coronaria izquierda, que es pequeña, tendrá 2 centímetros de longitud. Se divide en interventricular anterior
y circunfleja. La circunfleja se va para la parte posterior. En cambio, la interventricular anterior desciende por la cara anterior del corazón. ¿Qué va a irrigar la interventricular anterior? Es a quién está irrigando, al tronco de la pulmonar. Este se llama tronco de la pulmonar. También se llama ramas infundiculares. Está irrigando al ventrículo derecho. Múltiples ramas para el ventrículo izquierdo. Todas estas son ramas para el ventrículo izquierdo, algunas ramas para el ventrículo derecho. Y la circunfleja va a ir entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. La circunfleja irrigará aurícula izquierda y parte del ventrículo izquierdo. El drenaje venoso. Ahí nos quedamos. Y con el otro lo que terminaré porque es un poquito más rápido. Hoy día solamente es corazón, es la última clase, ¿no? El examen lo haremos la próxima semana. Y la práctica cada uno con su propio saber, ¿no? Porque es difícil contar a todos de un solo.